Bien, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión de administración de la producción y la calidad. Hoy día vamos a tratar lo que nos propone la unidad 6. En esta unidad hoy vamos a tratar una serie de elementos que son parte de los fundamentos del control de calidad. En esta unidad entonces vamos a que tiene por nombre fundamentos. Vamos a tratar, como les decía, una serie de temas ya con el foco en elementos que ya comprendemos como elementos funcionales del control de calidad. Estos elementos que vamos a ver hoy guardan relación con especificaciones técnicas, con normalización y con certificación. ¿Ok? Entonces, dentro del contexto de la asignatura, ¿cierto? Y de la administración y producción y control de calidad, en donde ahora estamos con ya las unidades que tienen por foco la administración de la calidad como tal, y considerando también que la unidad 5 que vimos en la clase anterior, en esa unidad 5, recuerden, tuvimos como foco los conceptos de la calidad. Y ahí hicimos ¿cierto? La discusión conceptual de qué entendemos por calidad. Vimos cómo ese concepto de la calidad ha ido evolucionando en el tiempo y pasó de ser, en principio, un sistema que, ¿cierto? Buscaba la calidad con foco en el producto y con foco en las últimas etapas del producto, en el producto terminado, hasta lograr evolucionar, ¿cierto? A lo que hoy día es lo que en la industria entendemos como el concepto de calidad total, ¿cierto? Que es una calidad integral que cubre la calidad desde el punto de vista de los procesos, la calidad desde el punto de vista de toda la cadena de suministro, ¿cierto? De la industria, y la calidad visualizada desde el requerimiento del cliente o del mercado en función de los atributos que tengan los productos. Entonces, a partir de la unidad 5 y conceptualmente ya conversamos y vimos todo lo referente a la idea de la calidad y cómo hoy día eso se lleva en las industrias. Y con un concepto que evolucionó desde el control hasta pasando por el aseguramiento de la calidad hasta la calidad total. Recuerden de que en aula están disponibles documentos complementarios a la unidad 5 para que efectivamente tomen en consideración eso, revisen esos apuntes, son complementarios y, y permiten tener, más allá de la documentación compartida en el horario sector de la clase, le permiten tener conceptos y una mirada complementaria a partir de esos documentos que les he compartido. Si tienen alguna duda, como siempre, la invitación está abierta a que me puedan hacer la consulta y compartir esa inquietud con toda la audiencia. Recuerden que, y les envié también por el recordatorio ayer por el sistema de notificaciones, que la semana entrante vamos a tener un control, y ese control va a ser de la unidad 5. Entonces, repasen la unidad 5 en las presentaciones que tuvimos al respecto, y repasen también la documentación complementaria que está puesta en la unidad 5 para enfrentar, ¿cierto?, ese control que vamos a tener la semana entrante, que es exclusivamente de la unidad
5. Bien, vamos hoy día entonces con la unidad. Hay un problema ahí con el título. Aquí arriba debería decir unidad 6. Eso lo voy a corregir y lo voy a actualizar en aula, para que no se nos genere ahí un enredo. Hoy día, entonces, vamos acá a ver unidad de fundamentos. Lo voy a corregir en el break y lo actualizo en aula. Pero hoy entonces vamos con este capítulo. Les decía que vamos a hablar de especificaciones técnicas hoy, como funciones del control de calidad, porque tenemos que entender para qué desarrollamos los conceptos, el por qué entendemos y el para qué entendemos los conceptos de la calidad, cómo se administra, cómo se gestiona a todo nivel jerárquico dentro de la industria la idea y el concepto y el requerimiento de control de calidad. Entendiendo eso, entonces hoy el foco es cuáles son las funciones del control de calidad, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se estandariza? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se trabajan estos conceptos en las relaciones industriales entre proveedores, entre distintos mercados? ¿Cómo existen las regulaciones de carácter local o global? Y todo parte primero por entender que existen especificaciones técnicas que agrupan todos los requerimientos específicos que uno le pide a un producto, que uno le va a exigir a una materia prima, e incluso características a los productos intermedios que ocurren dentro de la industria. Pero sobre la base de que existen las especificaciones técnicas. Está sobre eso la normalización y finalmente la certificación que cierra todo este concepto de ejercer una función de control de calidad. Entonces vamos a esta lámina que recién le estaba mostrando y que nos habla al respecto de la especificación técnica. Entendemos entonces que esto es un conjunto de instrucciones que determinan los requisitos técnicos que se deben cumplir. No son requisitos antojadizos, no es el conjunto de características que una industria en particular necesita porque a alguien se le ocurrió. Son requisitos técnicos. Y estos requisitos se pueden entender o habitualmente giran en torno a características de la calidad que se espera, ya sea una determinada pureza en alguna materia prima, una determinada concentración en algún insumo o materia prima. Los requisitos incluidos en una especificación técnica también pueden ser requisitos de tipo de envases, es decir, cómo necesitamos que nos llegue y cómo se debe trasladar un insumo, materia prima o un producto semielaborado o un producto terminado, en qué envase debe ir un producto terminado. Eso es parte también de las especificaciones técnicas. Por un lado, la característica del producto, también el envase. También forman parte de las especificaciones técnicas los requerimientos de rotulado o etiquetado. ¿Qué debe llevar la etiqueta? ¿Qué debe llevar la ficha técnica? La etiqueta de una sustancia química que estemos requiriendo en algún proceso. Y existe una normativa internacional para el rotulado, por ejemplo, de sustancias químicas, con una nomenclatura y con una determinada complejidad. Y eso forma parte también de las especificaciones técnicas. Y condiciones de la materialidad, condiciones de tipo dimensiones, como por ejemplo forma, tamaños, las medidas, peso, volumen, etc.
Ese conjunto de características son definiciones específicas propias de cada proceso y obedecen a un requisito técnico que se debe cumplir. Se debe cumplir de acuerdo a la relación comercial entre en una industria y su proveedor, a condiciones locales, a condiciones internacionales, etc. Y ahí decimos, ok, si fijamos una característica en función de qué tenemos esa definición, por qué podemos adoptar o de dónde podemos obtener, ¿cierto?, una recomendación del estándar o en qué parámetros nos vamos a fijar una determinada característica eh, puede ser entendible en el mercado local, pero quizás no internacional. Entonces, en el mundo industrial, primero se define que existe una especificación técnica y luego vemos el cómo esas especificaciones están reguladas, están estandarizadas, normalizadas, de tal manera de que, independiente de las diferencias culturales entre dos empresas que interactúen, dos industrias que interactúen, independiente de esas diferencias culturales, se pueda trabajar y se pueda funcionar en búsqueda de el cumplimiento de las especificaciones técnicas que finalmente representan la calidad que se espera de un producto en su materialidad, en su composición, en la forma en que está envasado o rotulado. Y entonces aparece la necesidad del establecimiento, ¿cierto? El concepto de las normas. Y aquí tenemos, tenemos las definiciones generales de lo que significan las normas. La norma, en primer lugar, es una regla o un conjunto de condiciones que se deben seguir. Se deben seguir o que se deben ajustar las conductas o a las cuales se deben ajustar las tareas o se deben ajustar las actividades. El concepto más básico de la norma es que son recomendaciones, son reglas que debemos seguir para funcionar bien, pero en sí una norma no tiene el carácter de ser obligatorio en sí. No porque exista la norma 9001, es una vez que exista, todo el mundo está obligado a cumplirla. La norma 9001 entrega estandarizaciones, procedimientos, consejos y recomendaciones de cosas por hacer para el conocimiento para conseguir la calidad, pero en sí no es obligatorio. Por lo tanto, las normas esencialmente en su generación, en su concepto, son voluntarias. Es el principio básico de la norma. La normalización internacional, ya entendemos lo que es la norma, y la norma entonces puede ser algún reglamento o alguna indicación o instrucción o propuestas de procedimientos estándares que involucren varios países. Por lo tanto, existen las normas internacionales y aquí, y los vamos a mencionar en un montón de oportunidades a lo largo de las sesiones que nos quedan, está, por ejemplo, la ISO. Pero también existen normas internacionales que, por ejemplo, la OMI, que se encarga del transporte marítimo internacional. Para el manejo de las sustancias y transporte de las sustancias y mercancías, por ejemplo, peligrosas a nivel internacional, por el medio que sea, puede ser marítimo, puede ser aéreo o terrestre. ¿Ya? Pero así como existe una norma, esa norma se puede ampliar y puede ser una norma internacional. Y existen, de hecho, las normas internacionales. También existen las normativas o las normas normalización regional, que aplica a un conjunto determinado de países que tienen como elemento común ser parte de una determinada área geográfica, como por ejemplo Europa. Y la normalización nacional
Y en ese caso hablamos de normalización nacional cuando ocurre en un país específico. En Chile tenemos la serie de normas NSH, por ejemplo. En particular, aprovecho de mencionarles que en la norma NSH hay un capítulo de cálculos estadísticos que conceptualmente lo vamos a revisar en la siguiente unidad y final de esta asignatura. Pero les anticipo de que vamos a coordinar una ayudantía para resolver algunos ejercicios de cálculo, para profundizar más el conocimiento de una de las normas chilenas que tiene que ver con la calidad. ¿Okay? Entonces paso ese aviso. Después del break voy a anunciar también un par de novedades más. Pero bueno, seguimos ahora. Vamos con el espacio, el concepto del espacio de la normalización. Entonces, ya sabemos lo que es una norma en su definición más básica. Sabemos que ¿cierto? Existen las normas nacionales, internacionales y regionales. Y eso ocurre porque existe desde el concepto de la normalización una mirada en tres grandes ejes. Y estos tres grandes ejes se aplican para entender ¿cierto? Y configurar cualquier norma. Un eje es el nivel. El nivel de alcance, de relacionamiento de una norma pasa desde el nivel más pequeño, que podría ser el empresarial, y de ahí va siguiendo de nivel. Entonces entendemos como nivel o alcance, en términos de alcance de una norma, en esta escala, empresarial, sectorial, nacional, regional o internacional. ¿Ok? Entonces tenemos distintos niveles en función de cuál es el tamaño del sector que aborda una norma. El segundo eje de una norma, luego del eje del nivel, es el eje del objeto, que guarda relación con el sector. El sector que, independiente del nivel que tenga, que puede ser sectorial, regional, internacional. Aquí estamos viendo el eje del objeto. Si vamos al eje del objeto, puede el objeto de una norma ser del ámbito mecánico, puede ser una norma del ámbito del transporte, puede ser una norma del ámbito de los alimentos, por ejemplo la HACCP, o en el caso del transporte, como les mencionaba a nivel internacional, que existe todo el conjunto de normas de la OMI, o normas OMI, en el caso de alimentos HACCP, y eso independiente del nivel, ¿cierto? Que puede ser normativa de uso nacional, regional e internacional. En este caso estamos viendo el objeto. Tenemos también normas que se focalizan en la forestación, normas en la industria química, normas para regular el comercio. En cuanto a la ciencia, a la educación, etc. Entonces, el otro eje es el eje del objeto. Y el tercer eje del dimensionamiento y comprensión de una norma es el ámbito. Y como ámbito entenderemos, ¿cierto?, hacia dónde apunta la norma, entendiendo que ya tenemos cubierto entendemos el eje del nivel y del objeto. Entonces el tercer eje es el ámbito. Y aquí podemos estar hablando de normas que apunten exclusivamente a la terminología, normas que establezcan requisitos, normas que establezcan muestreo e inspección. Es decir, independiente del nivel, si es nacional, sectorial, regional, independiente del objeto, que sea una norma que aplique al mundo de alimentos, podría existir una norma que se focalice solo en la terminología en ese conjunto para un determinado objeto y a un determinado nivel. Una norma podría basarse solamente en la terminología que se debe acordar para tratar el foco de esa norma de alimentos al determinado nivel que se encuentre.
Puede existir una norma que cubra terminología y los requisitos de aplicación de la norma. Puede haber una norma que se focalice en el muestreo e inspección. ¿Se fijan? Entonces, el ámbito de una norma ya tiene que ver con el cómo es esa, y qué incluye esa norma para poder atender el objeto al cual se está definiendo y al determinado nivel que eso requiere. Entonces podemos encontrar, y sigo con un ejemplo de alimentos, a un nivel, digamos, nacional, que podría ser una situación en esos dos ejes, y puede perfectamente existir una norma que se focalice en el muestreo e inspección en la industria de alimentos a nivel nacional. Puede existir normas que determinen cómo realizar ensayos y análisis, específicamente en esa actividad como ámbito dentro de la norma. Y bueno, esta limitación de variedades, grados de calidad, códigos de prácticas, de cómo establecer procedimientos de seguridad, de calidad, en términos de códigos. Y otro ámbito perfectamente puede ser de una norma el foco en el embalaje, conservación y transporte. ¿Se fijan? Entonces podemos tener un ámbito de normativa en embalaje para una norma que esté dentro de el objeto industria química y a un nivel internacional. Entonces, en ese caso, vamos a tener una norma que indique cómo se debe embalar y etiquetar y transportar una sustancia química a nivel internacional, como mercancía peligrosa, por ejemplo. Bien. Y en cuanto a, entendiendo entonces que ya está este concepto del espacio de la normalización, vamos a algunas otras definiciones como norma técnica. Norma técnica que primero la podemos considerar como una especificación que ha dado resultados satisfactorios en el tiempo. Es el conjunto entonces de las buenas prácticas, cuando uno piensa en una norma técnica, de las buenas prácticas y que guardan relación con la experiencia, con los resultados. Resultados que permiten que se logren productos de la calidad que esperamos, de la calidad adecuada. Entonces, el primer paso o primer elemento de una norma técnica es que es un cúmulo de las experiencias reales y eso se traduce en especificaciones. ¿Okay? Entonces, de la experiencia, efectivamente tomamos las especificaciones que vemos que permiten lograr una calidad que esperamos. Y eso es un pilar o una forma de cómo ir llegando a una norma técnica. Otro elemento de una norma técnica es que las normas son elaboradas con la participación de todos los interesados. Y si bien participan todos los interesados, la aprobación de una norma técnica se da por consenso. ¿Okay? Todos los interesados significan los que participan y que son relevantes y tienen interés en una determinada norma técnica. Por ejemplo, uno de mis amigos de la universidad, compañero, colega, hoy día trabaja desde hace bastantes años en Gasco, en el área de desarrollo de sistemas de calidad, de seguridad de proceso, y dada su experiencia en el negocio del gas licuado, está participando en la actualización de varias normas técnicas que aplican a nivel nacional, que van a regular el sector del gas. Y él forma parte de ese equipo que están trabajando en la norma como un representante de la industria. Y en esa norma entonces también hay representantes del gobierno, representantes del resto de los industriales, y hay también representantes del sector académico.
de tal manera de que en la confección de esa norma participen todos quieren y que haga sentido que participen. Y así se hace aquí y se hace en general en todos los países que están permanentemente desarrollando y actualizando normas. Vamos a ver un esquema más adelante de cómo es el proceso de generación de una norma en Chile. Entonces, el primer pilar de cómo se conforma una norma técnica es la experiencia y ¿cierto? se logra determinar las componentes y qué se requiere y qué se ha hecho en el tiempo para lograr cierto grado de calidad. Y eso se traduce en procedimientos y que se llevan a una norma técnica en función de la experiencia. El segundo pilar es la participación de todos los interesados en la elaboración de la norma. Y un tercer punto de la norma técnica, tercer elemento característica, es que la iniciativa puede venir de cualquier parte interesada cuando se necesita generar una norma técnica o se necesita actualizar una norma técnica. Puede alguien, un industrial en el sector de alimentos, proponer una nueva norma que no existe y que permita, por ejemplo, regular y poner una condición pareja de mercado frente a importaciones, y puede ser un productor del sector de la industria de alimentos o del sector agrícola, y puede proponer una norma técnica de tal manera de establecer condiciones mínimas de calidad en el mercado, y eso va a generar condiciones en las transacciones interpaís, digamos, como barreras a la entrada de productos que puedan o no cumplir una norma técnica. Eso puede ser una iniciativa que venga del mundo industrial, digamos. La iniciativa también puede provenir del organismo regulador, puede venir del Instituto Nacional de Normalización, una iniciativa puede venir de una propuesta de la ISO, que es internacional, y una nueva norma que aparezca puede generar que en Chile se vea la necesidad de cubrir ese tema, ese ámbito y ese objeto, ¿cierto? Como vimos en la norma, para aplicarlo acá. Entonces, puede nacer como iniciativa de cualquier parte de los que conforman al sistema completo de todos los interesados en el ámbito de la norma. Y eso puede ser a nivel local como a nivel global. Reglamento es otro concepto. Reglamento ya tiene, a diferencia del concepto más simple y básico de una norma, el reglamento ya es algo que tiene carácter obligatorio. ¿Ya? Ya tiene carácter obligatorio, y un reglamento, cuando ya existe y está en aplicación, es mandatorio. Las industrias deben cumplir con lo que indique el reglamento. La salvedad es que entonces ya podemos entender que una norma en sí es voluntaria. Pero, y aquí viene un concepto interesante, una norma puede pasar a ser obligatoria en la medida de que un determinado reglamento la incorpore. Okay. Un ejemplo es la norma HACCP, que es una norma desarrollada en Estados Unidos como un conjunto de buenas prácticas para la industria de alimentos, y esa norma como tal es de uso y de aplicación voluntaria. Pero el Ministerio de Salud, al respecto del funcionamiento de las industrias de alimentos en Chile, incorpora esta norma en los distintos decretos y reglamentos del sector de la industria de alimentos. Y al incluir esta norma, entonces, esta norma pasa a ser parte de un reglamento, y el reglamento es obligatorio. En consecuencia, esa norma dentro del reglamento pasa a ser obligatoria, con ese mecanismo, ¿ok?
Otra mirada de las normas, que es interesante siempre repasarlo, es, y un poco para atender a la inquietud de, de por qué existen las normas, y ya entendemos de que tenemos que establecer patrones o estándares. Y hay varios ejemplos que nos permiten reforzar el por qué existen las normas, y si bien una norma puede existir, por qué es necesario revisarlas permanentemente para adecuarlas, para ajustarlas, para mejorarlas. Y estos ejemplos son muy gráficos. Me voy a concentrar un par de segundos más en el primer ejemplo. En Chile, las normas de construcción han tenido una evolución importante. Y esa evolución importante se debe principalmente a que Chile es un país sísmico. Hay un gran punto en el desarrollo de las normas de construcción en Chile, y que guarda relación con el terremoto ocurrido en 1939 en Chillán, que fue de 8,3 grados Richter, en donde quedó la escoba. Fue de alto impacto para Chile, y demostró de que las edificaciones en Chile no estaban preparadas para un terremoto de esa magnitud, en términos del estándar, de los materiales que se utilizaban, de los procedimientos, de todo. Por lo tanto, la norma prácticamente se votó la que había, y se generó una nueva norma a raíz de los requerimientos que ya propone la situación sísmica de Chile. Comprenderán de que fue un impulso natural y complejo para necesariamente tener que evolucionar a una norma de la construcción en Chile. Y bueno, en la gráfica vemos que ha ido ocurriendo con las normativas desde el año 1996 hasta aproximadamente el 2011. Hay una serie de cambios, y esos cambios obviamente los impone esta condición sísmica y la continua revisión para ir detectando en dónde todas las normas requieren ser revisadas y mejoradas, o si tenemos que agregar o ampliar alguna norma. Entonces ahí la naturaleza, en este caso, nos obliga permanentemente a estar mirando la evolución y cómo ir mejorando estas normas. En el tiempo también, si miramos productos que el mercado que el mercado considera como productos base para el funcionamiento de la vida de cotidiana, un ejemplo es el consumo de agua de inodoros. Como ustedes ya saben, yo trabajé muchos años en Fanalosa, entonces la experiencia indicaba de que la industria de sanitarios, de fabricación de sanitarios en el mundo ha ido progresando en el consumo de agua. Y hoy en día un inodoro consume del orden de 5 a 6 litros por descarga, pero antiguamente los diseños tenían consumos del orden de 10 litros por descarga. Entonces el consumo de agua ha ido reduciéndose en el tiempo, haciendo un consumo más eficiente de agua. Y eso lo va recogiendo la norma. Entonces, en muchos mercados la norma indica consumo de agua de tipo 5 litros por descarga, y cualquier producto que no cumpla con esa norma no ingresa a ese mercado. Pero esa norma hace 10 años atrás exigía 7 litros por descarga, y 20 años atrás permitía 10 litros por descarga. En el caso de las lavadoras también, hoy en día, cuánta agua se ocupa en una secuencia de lavado, si la lavadora es de carga horizontal o frontal, pero también la normativa va a empezar a tomar una regulación en términos del consumo del agua, como, ¿cierto?, un bien escaso y donde se busca siempre la eficiencia. También está el consumo energético de los artefactos. Hoy día los productos tienen determinadas etiquetas en donde se regula el nivel de consumo de los artefactos. Y la normativa ha ido evolucionando. Y bueno, la normativa medioambiental en permanente evolución, etc. Entonces, ejemplos tenemos muchos. Y les voy a dejar, bueno, vamos a, antes de irnos a un pequeño break, quedarnos en esta imagen, que es el estudio de las normas.
viendo que existe una necesidad de normas o que si bien existe una norma, además puede existir y hay que mejorarla, entonces existe una secuencia. Partiendo desde el punto de vista de lo que hace el Instituto Nacional de Normalización en Chile para la generación y establecimiento de una norma. Y en términos estructurales existe un comité de normalización que frente a un requerimiento, independiente de dónde venga, yo ya les mencioné que un requerimiento de una norma puede venir del sector industrial, puede venir de cualquier parte interesada, puede venir de alguna universidad, puede venir de alguna organización internacional, puede venir de algún acuerdo tipo COP26 para ciertos determinados ámbitos y objetos de utilización de alguna norma, etc. Pero en una primera instancia, dentro del Instituto Nacional de Normalización, INN.cl, existe un comité que se encarga de la evaluación de los antecedentes. Esos antecedentes se evalúan y luego pasan a una etapa que se llama anteproyecto de norma, en donde se realiza un estudio y preparación. Se maneja como proyecto en este ciclo de normas, y fíjense de que ya cuando pasamos a la siguiente etapa, ya no es anteproyecto, sino que es la etapa de proyecto de norma. En esta etapa de proyecto de norma pasa a consulta pública, pasa a un comité técnico, pasa a una versión final, y esa versión final pasa a un consejo del Instituto Nacional de Normalización. En la consulta pública es cierto, la consulta con mayor amplitud, de alcance en términos de interesados, y se recoge justamente el resultado de esa consulta pública. Luego, un comité técnico conformado por los especialistas de la industria, especialistas de la universidad, los especialistas dentro de los organismos gubernamentales para los temas, y luego de esas secuencias ya se elabora lo que es la versión final de una norma y se presenta al Consejo. En ese esquema, teniendo la aprobación del Consejo, finalmente nace una norma en Chile. Okay. Bien, vamos a un break de unos 7 minutos. Y a la vuelta del break continuamos con los fundamentos de la calidad y con algunos anuncios importantes que tenemos para lo que sigue de la asignatura, y en particular también con el trabajo que se nos viene, el trabajo grupal. ¿Ok? Entonces, nos vemos en 7 minutos a la vuelta del break. Quedamos entonces en esta gráfica. Esta gráfica es parte de una serie de contenidos que están en la página web del Instituto Nacional de Normalización, en donde podrán ver cómo es el proceso de generación de una norma local. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, está siempre la invitación abierta a que puedan plantear sus inquietudes, y así las compartimos con toda la audiencia. Y bueno, las siguientes láminas que guardan y tienen como título estudio de normas, y el caso de las normas chilenas, es una explicación un poco más en detalle de la gráfica anterior, es decir, de esta gráfica. Aquí, ¿cierto?, aparece el detalle de cómo es el proceso que se realiza, qué es lo que considera el proceso, y cuáles son los objetivos. Aquí aprovecho de mencionarles que, en particular, en la normativa chilena, esta se realiza de acuerdo a las normas básicas de la NSH, que es la normativa chilena 1 y 2. Eso guarda relación con el tercer eje de la estructura de las normas, que tiene que ver, ¿cierto?, con la terminología. ¿Ok? Si se fijan, es necesario acordar una determinada terminología para que la norma
sea funcional de acuerdo a un determinado objeto y de acuerdo a un determinado nivel de alcance, ¿cierto? Entonces ahí hace sentido. Y se busca que la normativa, que es un factor importante también, y que la normativa chilena esté de acuerdo a su ámbito, a objetos y a niveles, esté en conformidad con las pautas internacionales que plantea la ISO y organizaciones, por ejemplo, mundiales del comercio, o la OMI, que es otra conjunto de normas internacionales, OMI, para el transporte internacional de mercancías, por ejemplo. Se hacen consultas públicas, tal como le mencioné en el esquema gráfico, y existe comité técnico. Entonces aquí aparecen una descripción que pueden revisar con mayor detalle de cuáles son los requisitos y por qué existen estos comités, ya sea desde el punto de vista de consultas públicas como comité técnico. Cuáles son justamente las ventajas que la inclusión de un comité técnico o de una consulta pública agregan en la secuencia de conformación de una norma. Y un tercer ítem importante en la funcionalidad de la calidad es la certificación. ¿Cómo entendemos que se asegura el cumplimiento de una norma? ¿O cómo validamos que una industria que dice cumplir con lo que propone la norma ISO, como una industria que dice estar cumpliendo con una industria de alimentos, por ejemplo, que dice estar cumpliendo con HACCP en el ámbito de la ingeniería o de la industria de procesos de alimentos, como una industria que dice cumplir con una norma, efectivamente el mercado, el resto de la industria, los proveedores, los clientes, tienen la certeza de que tal industria está cumpliendo con esa norma. Cuando se requieren esos niveles de certeza, para ya sea la protección del consumidor o para un acuerdo comercial de abastecimiento entre distintas industrias, cómo eso se verifica. Y la clave es que una industria no solamente debe implementar una norma, si esa norma forma parte de un reglamento, es obligatorio su implementación. ¿Y cómo eso se verifica? La verdad que eso se certifica. Entonces, en las industrias existen los procesos de certificación, es decir, una industria no solamente dice que desarrolla o que implementa una norma determinada ISO, sino que además hay un organismo externo que se encarga de certificar que una determinada industria, un conjunto de industrias, sí está cumpliendo con una norma. Entonces, una industria debe certificarse en la implementación de una norma. Y este proceso es un proceso de certificación. Como tal, el proceso de certificación tiene 4 grandes etapas, o fases. Una primera fase de planificación, en donde se establece el alcance y los recursos necesarios para implementar, para monitorear, para seguir, para mejorar, para darle continuidad a una norma. Primero hay una fase de planificación, en donde está el alcance, qué se quiere cubrir. Una industria puede implementar una determinada norma en un conjunto de sus procesos o en la totalidad de sus procesos. Va a depender de cuál es el requerimiento. Por lo tanto, el alcance de aplicación de una norma es una definición propia de cada industria. Y eso tiene que ver con la etapa de la planificación. ¿Qué etapas del proceso vamos a certificar en una determinada norma? O sea, vamos a implementar la norma, pero vamos a necesitar también certificarla. Entonces, hay una primera definición de cuál es el alcance y obviamente cuáles son los recursos necesarios. En una segunda fase, se pasa a una fase documental. Hay que elaborar, preparar, levantar, relevar procedimientos.
hay que establecer la preparación de los registros, no solamente el procedimiento de lo que indica, por ejemplo, la norma HACCP, sino que también cuáles son los documentos que esa norma exige y los registros que hay que llevar. Registros, por ejemplo, de control, control y de las características y los parámetros adecuados de la calidad de las materias primas que están ingresando a esa industria de alimentos que está en ese proceso de certificación HACCP. Entonces, preparación de procedimientos, en la fase documental existe la preparación de los registros de la data en el tiempo, y también la preparación de las instrucciones de trabajo, cómo la operación demuestra o tiene en su metodología incorporado los procedimientos y el cómo se llevan los registros. Y de los sistemas que eso, los sistemas informáticos son requeridos para apoyar esa fase documental. En la tercera fase es la fase de la implementación. Un checklist en donde para determinada norma y todo, y todo lo que va indicando, lo que van indicando las fases anteriores indican y piden como cumplimiento de registros. Entonces, en la fase de implementación se hace una verificación del cumplimiento de los registros, de los procedimientos y que estén las instrucciones de trabajo que se acordaron desarrollar. En un proceso de certificación, las industrias definen y tienen un equipo que se encarga de la auditoría interna para hacer ese check, ¿cierto? Esa verificación de cumplimiento de un listado de actividades, de procedimientos, de registros, de instrucciones, para verificar su cumplimiento. Y eso revisado por la dirección de la compañía, de la industria, una revisión interna. Y la cuarta fase es la fase de certificación, teniendo ya toda la documentación, los registros, los manuales, los procedimientos y la data en el tiempo de los controles que eso requiere que se hagan. Se pasa a la etapa de certificación, que tiene dos grandes pasos, que es una fase 1 de certificación y una fase 2 de certificación. ¿Por qué hay dos fases? Porque siempre hay una interacción, porque en el proceso de certificación puede de que los registros, si bien es cierto, cumplen con la auditoría interna y por la revisión de la dirección, pero puede haber algo que quede fuera, puede haber alguna recomendación del proceso de la certificación. Por lo tanto, siempre se consideran al menos 2 etapas. Pueden ser más de 2 etapas dependiendo del grado de interacción y de la complejidad del proceso. Y si se fijan, como se menciona al inicio de la lámina, los procesos de certificación son procesos acompañados por la entidad certificadora. Es decir, hay una entidad certificadora, como por ejemplo en Chile Bureau Veritas, y hay, que son organizaciones a las cuales acuden las industrias para certificarse. Hay muchas, por lo tanto, eso yo se lo menciono solo como ejemplo. Y cuando una empresa decide certificarse, una industria decide certificarse, entonces inicia este proceso de la mano de una entidad certificadora que va indicando qué hacer en cada etapa. No necesariamente al interior de una organización existe el departamento que maneje todo el concepto y el conocimiento para poder implementar una norma. Entonces, las organizaciones certificadoras acompañan a la industria a hacer este ciclo completo, y una vez que está ¿cierto? La documentación en fase de implementación, esta entidad certificadora procede ya a ejecutar la certificación, y con eso va cerrando el ciclo. Y es un ciclo continuo porque una norma que se implementa tiene periodo de vigencia y eso requiere un monitoreo permanente. Las certificaciones se pueden otorgar por un determinado tiempo, por lo tanto, con mayor razón, existe el concepto de ciclos. Por ejemplo, en la universidad existe el concepto de la acreditación, que es una
certificación en el cumplimiento de ciertas normas. Y la acreditación a las distintas universidades se les otorga por distintos periodos. Entonces, cuando nosotros cumplimos y conseguimos una acreditación en nuestros distintos programas por 6 años, es una condición distinta a una universidad que logra certificar su programa en periodos más cortos, por ejemplo. El concepto entonces es análogo, es transversal y es conceptual, digamos. ISO tenemos ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Propone una serie de normas para distintos objetos en distintos ámbitos de acción y tiene como misión establecer estándares internacionales que son voluntarios, pero como ya les he mencionado en varias oportunidades, sirven de guía, de pauta. Y dependiendo del ámbito de acción, en Chile la normativa tiende a recoger las propuestas ISO para llevarlas y traducirlas a normativas locales, que se basan, muchas de ellas, en normativas ISO. Y otro objetivo que tiene es facilitar el comercio internacional, porque se fijan reglas transversales, de tal manera de que una industria en Chile pueda exigir el cumplimiento de una norma internacional ISO en un acuerdo comercial con un proveedor, por ejemplo, de Asia. Y así se facilita el comercio internacional. Con esta gráfica cerramos el contenido que les presento hoy en día. Esta es una gráfica de la ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad. Este es un mapa de la estadística de certificados en el año 2016. Ahí pueden ver cómo en el mundo está distribuido el concepto de la certificación. ¿Cuáles son, por ejemplo, los top 5 en términos de sectores industriales con más certificaciones en el mundo? Y ahí tienen el mapa. ¿Cuáles son los top 10 o los 10 países con más certificaciones? Certificaciones ISO 9001. Y cómo las certificaciones en esta norma, que es la de control de calidad, han ido evolucionando en el tiempo. ¿Cuál es su crecimiento total? Aquí tienen la comparación entre el año 2015 y 2016. Hay casi un 7% de crecimiento. Y solo para complementar esa mirada de que existe un mapeo y uno puede ver en qué país o en qué sectores del mundo existe una tendencia hacia ir consiguiendo una mayor certificación en las normas ISO. En este caso, el ejemplo también aplica para la mirada de las ISO 14000, que tienen que ver con la gestión ambiental. También recordarán o en el proceso de trabajo grupal podremos ver de que bueno, la ISO propone normas para una serie de objetos y ámbitos. Entonces, acá hay dos ejemplos, el cómo está la mirada y este mapeo de quienes van por la certificación 9001 en el mundo, y cómo están distribuidos y las tendencias. Para la ISO 9001 de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, pero hoy día tenemos un paquete de normas también para la eficiencia energética, paquete de normas para la seguridad industrial, seguridad de las personas, seguridad y salud ocupacional, etc. ¿Bien? Entonces, si hacemos un resumen, existe la necesidad industrial de establecer qué es una especificación técnica. Existe la necesidad industrial, ¿cierto?, de establecer
cómo eso se regula, cómo acordamos un conjunto de estándares y patrones, y esos son el concepto de las distintas normas. Vimos cómo se genera una norma, cómo se actualiza una norma, pero también entendemos de que no es suficiente con implementar una norma que asegura el cumplimiento y el lenguaje común de una especificación técnica, de que los productos cumplan con ciertas características específicas en base a procedimientos y en base a qué son esos aspectos o características llevados a una norma técnica. Entendemos que si esa norma está incluida en un decreto, pasa a ser obligatoria, es decir, una regulación cuando absorbe una norma o incluye o se basa en una norma pasa a ser obligatoria. Y no basta solamente con implementarla, sino que además en la interacción entre las industrias, entre los países, es necesario de que eso se valide, y esa validación las entregan los organismos certificadores. Y los organismos certificadores pueden ser locales, globales, regionales, al igual que las normas. Para cada norma siempre va a existir, ¿cierto?, un organismo que lo certifique. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Bueno, recuerden que tenemos un control la siguiente semana de la unidad 5. Ese control de la unidad 5 va a ser en modo en línea, lo vamos a realizar durante la clase. También en el programa de la asignatura tenemos un trabajo grupal. Ese trabajo grupal, yo les menciono para que quede en el registro y tomen nota de eso, va a ser un trabajo grupal que va a ser presentado entre hoy y mañana. La información va a estar y va a ser anunciada a través de la plataforma Aula. La ayudante de la asignatura, Aranza, está trabajando en esto y les va a hacer justamente la propuesta de conformación de grupos, las condiciones de cómo los grupos se van a conformar para este trabajo. En líneas generales, van a tener que formar grupos de trabajo de máximo 6 personas, y va a existir un listado de temas que van a seleccionar. Vamos a disponibilizar alrededor de 10 temas para cubrir los posibles 10 grupos que deberían estar formando. Si es necesario agregar algún tema adicional, lo vamos a hacer. Tenemos varios temas en paleta para proponérselos, pero vamos a partir con una definición inicial de 10 temas que ustedes van a seleccionar en la medida que conformen sus grupos. Esta información les va a llegar mediante Aranza, que es la ayudante, y también les va a indicar cuáles son los formatos del informe, cuáles son las condiciones particulares para este semestre del informe, cuáles son las pautas de cómo vamos a evaluar el informe. Y vamos entonces ahí de la mano con Aranza, que es nuestra ayudante, para la evolución y desarrollo de este informe. Este informe va a tener como fecha de entrega, de acuerdo al calendario, el día del certamen, del segundo certamen, y ese mismo día van a entregar el informe. Y nos queda una última semana en diciembre antes del cierre del semestre, y en esa semana se les va a pedir de que hagan llegar un video presentación de sus trabajos. Entonces, todo eso mediante la coordinación, y va a quedar debidamente informado. Yo estimo de que ya el día de mañana va a estar esa información disponible y les va a llegar a su correo también. Vamos a Profe, tener... ¿los grupos son de 6? Son de máximo 6, idealmente de 6 personas, Yeah. pero no más allá de 6. Salvo que alguna particularidad nos permita poder asignar o permitir algún grupo de 7, dependiendo cómo se dé el desarrollo. Pero la planificación indica grupos de 6 personas. Ustedes son 57 en total, por lo tanto puede haber un grupo con uno más, un grupo menos. Esa es la coordinación que van a ver con Aranza.
que ella está preparando hoy día, está trabajando en eso, por lo tanto esa coordinación la va a lanzar seguramente mañana. ¿Ok? máximo 6, ese, viendo ahí. Entonces, por eso puede perfectamente terminar siendo en total, conformando alrededor de unos 10 grupos. Y por eso hay 10 temas propuestos que tienen que ver con sistemas de gestión, algunos de ellos aplicados a alguna industria en particular, y otros sistemas de gestión que nos van a permitir en su conjunto, ¿cierto?, entrar en mayor grado de detalle de lo que pudimos ver durante las clases en cada uno de esos temas. Tienen un certamen 2 a final del semestre también en diciembre, y en ese certamen va a haber una pregunta de desarrollo que va a guardar relación con la norma NSH 44, que es una norma que nos sirve como herramienta en Chile para hacer cálculos de calidad asociado a tamaño de muestra, a tamaño de lotes. Para eso van a tener una ayudantía con Aranza y también se van a coordinar para que puedan tener esa ayudantía y resolver un par de ejercicios de cálculo, considerando de que en el certamen 2 vamos a proponer también un cálculo de ese tema. Por lo tanto, para eso van a tener una ayudantía previa para ejercitar y hacer uso de la norma NSH 44 que nos lleva al mundo de cálculo y utilización de tablas y su relación también con cálculos estadísticos que están conceptualmente dentro de la tabla. Nosotros vamos a ver ese tema a nivel conceptual en clase y van a poder desarrollar cálculos mediante la ayudantía. Bien. Eso es la clase de hoy. Les agradezco a todos la participación y su atención en esta clase. Espero que tengan un muy buen término de jornada y de semana. Y recuerden, la semana que viene nos encontramos para resolver algunas dudas, inquietudes y para poder desarrollar el control número 2. Así que muchas gracias por su participación. Cualquier duda, no duden en hacerla a través de los foros que están disponibles en aula, del correo que ya tienen. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana y muchas gracias a todos y todas. Espero que esté bien. Chao, profe. Gracias.